quien vine a adorar, es Jesús a quien voy a exaltar, es Jesús a quien debo de amar, Jesús.
Se oyeron muy fuertes los cantos hoy. Me dan ganas de cantar. Bueno, hermanos, pues después de estos hermosos cantos, vamos ahora a la exhortación de la palabra de Dios. ¿Están listos para la exhortación? ¿No? Ese no era que no. Pero aunque no quieran, la palabra de Dios, hermanos, trae exhortación, que es confrontamiento, trae consejo, pero Dios es tan bueno, hermanos, que al mismo tiempo da consuelo, ¿verdad que sí? Aunque le fallemos, aunque pues como seres humanos nos desviamos muchas veces y pecamos contra Dios, aún así Dios nos sigue corrigiendo. Y es por amor. Siempre cuando Dios nos disciplina, cuando nos descarriamos y Él pone su mano de disciplina sobre nosotros, es con un propósito. No es destruirnos, no es afligirnos, nada más. La disciplina tiene un propósito y la Biblia misma dice que es para que dé fruto, ¿no? Para que dé fruto después, fruto apacible, un fruto bueno para Dios. Entonces, si Dios nos dejara sin disciplina, ¿qué pueblo seríamos? ¿Cómo seríamos, hermanos? Estaríamos como Haití, ¿no? ¿Han visto cómo está Haití? Sin gobierno. Entonces, nosotros tenemos un rey y ese rey es Cristo. Entonces, por lo tanto, hacemos lo que dice el rey. Y cuando nos salimos de sus normas, de sus estatutos, de sus decretos, de sus reglas, de lo que Él manda, pues Él nos tiene que corregir. Él nos tiene que hacer entrar en su ley otra vez, en su palabra, en sus mandamientos, porque Él no quiere hijos rebeldes, ni hijos descarriados, ni hijos que hacen lo que quieren. Dios quiere hijos obedientes. Como dice su palabra, ¿verdad? Que cuando somos así, que nos dejamos moldear, nos dejamos trabajar por Dios, llegamos a ser vasos útiles, vasos de honra. Pero dice la misma palabra que también hay vasos de deshonra, ¿verdad? Desgraciadamente, hermanos, así como en la vida natural hay hijos que honran a sus padres, también hay hijos que deshonran a los padres. Y no por eso dejan de ser hijos. Pero hay hijos que en lugar de darle honor a los padres, de darles honra a los padres, los deshonran. Y ahorita va a decir, ay, qué bueno que le dice a los hijos, pero nosotros somos hijos de Dios. Y muchas veces también terminamos deshonrando a Dios, terminamos siendo desobedientes. Y le exigimos a los hijos, obedéceme, hijo. Y Dios nos dice a nosotros, tú me llamas padre. Y dice su palabra, y si me llamas padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra que como padre tienes que darme? Entonces vamos a entrar al tema de hoy. Acuérdense, estamos viendo las tentaciones. Al mismo tiempo vemos la salida que Dios nos da a cada tentación. No llevo la cuenta, hermanos, sinceramente yo no llevo la cuenta de los estudios. Sé que van varios, pero yo creo que más importante que llevar una cuenta en una serie sobre los estudios, deberíamos llevar una cuenta analizándonos a nosotros mismos cómo andamos en la fe. Sería mejor, ¿no? Como Pablo dice, analicémonos, examinémonos si de verdad estamos en la fe, si estamos caminando conforme a la fe, no a mi idea, a la fe que es en Cristo Jesús, en el Señor. Entonces, acuérdense, entonces estamos viendo las tentaciones. ¿Usted se sintió tentado esta semana que pasó, hermano? ¿Sintió la tentación? ¿O no la siente? Incluso aquí ahorita, al llegar, se sienten las tentaciones, ¿verdad? A veces a contestar mal, a veces a murmurar, a muchas cosas, hermanos, a pensar, ¿verdad? Si me hubiera quedado en la casa, a lo mejor cortar a la yarda, arreglar el carro, o a lo mejor le adelanto a lo de la semana. Son muchas tentaciones, hermanos, pero Dios es tan bueno que Él nos da la salida a esas tentaciones. Entonces, vaya buscando ahí la carta a Tito, la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, capítulo 3, versículo 1 al 11. El tema de hoy, hermanos, es un tema que casi a nosotros no nos sucede, pero a lo mejor en otras iglesias sí. Se llama tentados a desobedecer a Dios. Aquí no pasa eso, ¿verdad? A nosotros casi no nos sucede. ¿Seremos la iglesia de Corinto o cuál seremos nosotros? Tentados a desobedecer a Dios. Y vamos a ver cómo Pablo le dice a Tito ahí en el capítulo 3, lo que Pablo le está diciendo a Tito sobre este tema.
¿Ya lo tienen? ¿Quién trae? Yo lo quiero leer, pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Tú lo tienes en Reina Valera? No, tengo en Sagrada Escritura. Léelo en esa, por favor. ¿Cuál es? La carta a Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Luego yo después lo voy a desarrollar un poquito en la Nueva Traducción Viviente. Tito 3, del 1 al 11. Dice, recuerda a todos que respeten plenamente a las autoridades que gobiernan, que les obedezcan y estén dispuestos a hacer el bien, que no calumnien a nadie, que sean pacíficos, amables y siempre bondadosos con todo el mundo. Porque también nosotros fuimos en otro tiempo irreflexivos, rebeldes, descarriados, esclavos de toda clase de malas inclinaciones y placeres, llenos de maldad y de envidia. Éramos despreciados y nos odiábamos unos a otros. Pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo, que derramó abundantemente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. De este modo, justificados por su gracia, Dios nos hace herederos conforme a la esperanza que tenemos de heredar la vida eterna. Esta doctrina es segura y quiero que afirmes rotundamente estas cosas para que quienes han creído en Dios se dediquen seriamente a la práctica del bien. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Evita las discusiones estúpidas y las leyendas sobre los antepasados, así como las contiendas y polémicas acerca de la ley, pues son inútiles y no conducen a nada. Al que fomenta divisiones en la iglesia, repréndelo hasta 2 veces y luego apártate de él, pues ya ves que se trata de un hombre pervertido y pecador que ha pronunciado su propia sentencia. Amén. Está tremendo esa parte de la escritura que Pablo le escribe a Tito. Tito, un pastor, un hombre joven dirigiendo a la iglesia, y Pablo le da unas instrucciones muy serias en cuanto a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan el tema que mirábamos la semana pasada? ¿Cómo se llamaba? Tentados al desorden, ¿no? Andar desordenadamente. Este tipo de temas, hermanos, nos recuerda que Dios, más que cualquier cosa que le podamos dar en esta tierra, es la obediencia. Todo el tiempo, hermanos, él va desde el Antiguo Testamento. Cuando usted lo lee, lo que más le recriminó a su pueblo fue la desobediencia. Sacrificios había por millares, ¿o no? Cantidad de sacrificios físicos, había muchísimos, hermanos, muchos sacrificios, había mucho canto en el templo. Yo creo que tardeadas, podríamos decir, días completos cantándole al Señor, con trompetas, con todo tipo de instrumento. El coro no eran 2, 3 personas como aquí, no, era un coro enorme, muchísimas personas cantando al mismo tiempo a Dios. Podríamos decir glorioso. Tal vez escuchaban los cantos, ¿no? Los salmos de David cantados en el templo. Sin embargo, en muchas ocasiones, hermanos, Dios reprobó los cantos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía la semana pasada? Reprobó los sacrificios. No porque pues Dios les dijera, saben que ya no los quiero más. No, Él les dijo, yo nunca les pedí que lo hicieran de esta manera. Podríamos poner el ayuno, por ejemplo, en Isaías 58. Que el ayuno es algo que es bíblico. Es algo que es bueno hacerlo. Como hijos de Dios es bueno. Pero encontramos que Dios, si nomás ayunamos y ayunamos y ayunamos, pero no cambiamos nuestra actitud, seguimos igual. Seguimos desobedientes a Dios. Seguimos pendencieros, peleoneros, habladores, chismosos, ladrones, amargados, llenos de rencillas, llenos de malas palabras, de malas intenciones. ¿De qué sirve ayunar? Terminaríamos como el fariseo, ¿no? Los fariseos tenían esa actitud religiosa, muy piadosos por fuera,
muy hermosos por fuera, hablando religiosamente. Podríamos decir tapaditos desde los tobillos hasta arriba. Pero por dentro, Jesucristo los reprobó. A muchos de ellos. ¿Por qué motivo? Por cómo eran. Viene a mi mente, no sé si usted ha escuchado, aquí voy a tocar una llaguita un poquito, pero en el tema religioso, no sé si usted ha escuchado cosas como esta. Yo lo he escuchado de pastores y en algunas ocasiones de muchas personas en la iglesia, que dicen así, escuche bien, dicen, el sentarse al frente es señal de espiritualidad. ¿Usted ha escuchado eso? Cuando dicen el que se sienta hasta el frente quiere decir que es el más espiritual, como que estamos como, lo digo porque yo me siento enfrente, como que son personas que les gusta mucho estar atentos al mensaje. Pudiera ser que sí. No necesariamente es reprobado, ¿verdad? Pero el problema es cuando dicen el que se sienta hasta atrás son las personas más desanimados y los más bajos espiritualmente. ¿Usted ha escuchado eso? Yo lo he escuchado en algunas ocasiones, incluso donde yo me congregaba antes se comentaba mucho eso. Que el que está hasta atrás, como era el hermano Luis, no, pues está muriendo. Están completamente lejos del Señor. Pero sabe que leyendo la Escritura, Jesucristo le dio duro a los que buscaban los lugares al frente. ¿Verdad que sí? Honorables. A los lugares honorables. Ahora, otra vez repito, no porque necesariamente el lugar te haga una persona religiosa e hipócrita. No, el Señor estaba yendo al centro del problema. Aquí. Fíjense cómo le dijo a los fariseos, porque a ustedes les gusta ser vistos por la gente, por los hombres. Les gusta que los miren bien espirituales. ¿Qué está reprobando Dios? Jesucristo, ¿qué reprobó? ¿Sentarse al frente o la actitud? La actitud, ¿verdad? La actitud hipócrita. Pero también el que se sienta atrás puede ser, no, es que yo soy humilde y a mí no me gusta sentarme al frente. A mí me gusta que me vean así humildemente. Tampoco es de humildad sentarse allá atrás, ni en medio, ni adelante. No. Dios ve el corazón de las personas. Él ve nuestro interior. Y Él ve por qué cantamos cuando cantamos. Si quiero que escuchen mi voz o quiero que Dios vea mi corazón. ¿Verdad que sí? Son cosas que son esenciales en un cristiano. Ser genuinos, íntegros delante de Dios. Por eso Pablo le escribe esto a Tito. Mire cómo comienza diciendo: como somos humanos olvidadizos, y no se diga, hermanos, los hombres, a mí, yo soy muy olvidadizo. Yo voy, a veces salgo del cuarto, voy a la sala por algo y me regreso y le digo, ¿a qué iba? ¿Se me olvida? Y eso no solo en lo natural, hermanos, en lo espiritual a veces somos iguales. Mire, es increíble lo que dice la palabra de Dios. Dice, tú que dices que no se debe de robar, ¿qué haces? ¿Robas? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Se te olvida lo que enseñas? Es lo que está diciendo. Tú que dices que no se debe de mentir, ¿mientes? Y eso nos queda a todos, hermanos. No voy a decir nomás al pastor, al que está al frente, no, es a todos. Tú que dices que no se debe de gritar, ¿gritas? Tú que dices que no se debe de hablar de nadie, ¿hablas de los demás? Entonces, la palabra de Dios es así, hermano, nos confronta, nos quiebra, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Como qué? ¿Como una espada de qué? ¿De un solo filo? De dos filos. Ahorita podríamos traer muchas cosas en la mente malas, torcidas, malos pensamientos, malas intenciones, planes pecaminosos que a Dios no le agradan. Los podemos traer ahí, pero a través del estudio de la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del corazón, parte el alma, el espíritu y los huesos, hasta el tuétano, hasta adentro, hasta la médula. ¿Y qué hace cuando entra la palabra de Dios? Discierne los pensamientos de nosotros y los saca, ¿no? Y ahí viene un conflicto, hermanos, en nuestra mente. Viene el mal pensamiento luego, lo dijo por mí. Pues Dios lo dice por nosotros, ¿no? Claro, la palabra de Dios cuando dice algo no se lo dice al de afuera, nos lo dice a nosotros. Es para nosotros. Si yo soy orgulloso, que por ahí va a venir el tema, la tentación en el orgullo, o tentados en el orgullo, y llega ese tema, pues prepare su corazón, hermano, hermana, porque no va a decir es que el hermano me conoce, que soy orgulloso, orgullosa. Pues Dios me conoce a mí también, que a veces se me sube el orgullo.
Es para todos, hermanos. Aquí no hay nadie más arriba que otro. Aquí somos parejitos. Y todos nos llevamos parte del alimento que Dios le da a su oveja. Está de nosotros si tomamos el alimento o hacemos como aquel chivo que tenía mi mamá. Vio la hoja verde y lo escupió y la menospreciamos. Despreciamos la palabra de Dios por tener una mente corrompida y un corazón malintencionado. Entonces fíjese cómo comienza Tito. Fíjese bien lo que, la carta de Tito que Pablo le escribe. Dice, recuérdales, ¿qué les dice? Que se sujeten a los gobernantes. Y allí, hermanos, en este sujeten a los gobernantes, no me voy a meter mucho porque es otro tema. Pero en eso sujetarse a los gobernantes hay que recordar que hay un límite en cuanto al gobierno secular, ¿verdad? Porque no en todo nos podemos sujetar. Hay cosas que sí, nos vamos a sujetar a ellas, normales. Nos vamos a sujetar. Pero recuerden el caso de Daniel, cuando a él le prohibieron orar, solamente rapidito así. Era una orden que venía del gobierno, ¿no? Pero venía con malas intenciones, venía para hacer daño a la fe de Daniel. Que ya no orara más. ¿Por qué? Porque le levantaron, se inventaron una ley para poder apresarlo, porque le tenían envidia, porque él era una persona respetada. ¿Y qué pasó? ¿Obedeció ese decreto del rey? No. Él tampoco fue y se burló, ¿verdad? Porque a veces hay cristianos, como cuando pasó lo del COVID. Hubo mucho cristiano burlón y cristianas burlonas, y esas actitudes son reprobables también delante de ellos. Que entraban a los restaurantes, a las tiendas, y les decían, por favor use mascarilla, no está permitido que entre sin mascarilla. Pero Dios me dio la nariz para respirar sin filtro. Si me hubiera querido dar filtro, me lo hubiera dado cuando nací. Los argumentos cristianos tan sabios. Y así hubo muchas cosas en las iglesias raras. Eso vino a destapar la actitud de nosotros. ¿A poco no? A destapar cómo somos. Pero en cuanto a lo espiritual, hermanos, cuando toca lo espiritual el gobierno y te dice no ores o no enseñes más de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Someternos o no someternos? No someternos. ¿Por qué? Porque es mejor servir a Dios que a los hombres. En ese caso, Entonces no me voy a meter mucho ahí, pero recuerden que cuando Pablo escribió esto, hermanos, los gobernantes no eran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad que no? No eran personas cristianas. Muchos de ellos a lo mejor sí, algunos, pero no en todos. Sin embargo, Pablo no escoge y dice, obedece al emperador que es cristiano, obedece al presidente que es cristiano, y al que no es, habla mal, oféndelo, critícalo, o vete a manifestarte contra él. Eso no es para el pueblo de Dios, eso no es para la iglesia, eso es para la gente de Dios. Nosotros, ¿qué hacemos cuando algo no nos parece? Caemos de rodillas, ¿no? Y oramos a Dios. Nada más. Y descansamos en él. Entonces dice, ¿por qué dice Pablo esto? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Acuérdense, hermanos, que los maltrataban de una manera horrible. Pero recuérdales que se sujeten, y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, porque es una buena obra hacer lo que Dios dice. Que a nadie difamen. En este caso a los gobiernos, a los hermanos, a la gente de afuera. Difamar es hablar mal de las personas. Que no hablen mal de nadie. Y aquí volvemos a tocar la llaga. Y también me queda a mí, para que no sea el hermano, se pone en un plano superior. Pero, ¿usted ha hablado mal alguna vez de alguien después de haber dicho que es cristiano o cristiana? Déjeselo. Hablar mal es hablar con mala intención. Con la intención de hacer quedar mal a alguien con otra persona. Porque difamar no es difamo a solas, que me voy allá al baño y yo difamo a alguien a solas. No, difamar es decírselo a alguien más y hacer quedar mal a alguien para sacar provecho yo, o simplemente porque me cae mal la persona. Y difamar, hermanos, no solamente es a la iglesia, no solamente es a los hermanos, está hablando de gobernantes y personas del mundo. No debemos de difamar ni hablar mal de nadie. Ahora, si yo voy a comentar algo de mi patrón que es verdad, vamos a ir con Andrés o con los hermanos aquí, pues es verdad. Vamos a decir, no, pues la verdad es injusto, eso no es difamar. No, difamar es cuando mientes y hablas cosas que no son, con la intención de la verdad. Entonces, que no difamen a nadie, que no sean, y viene una palabra, hermanos, interesante aquí que vamos a ver en el griego, que no sean pendencieros. Y esto, hermanos, es para todos, no nomás para el que está al frente,
Enséñales, recuérdales que se sujeten a las autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Qué entienden por pendenciero? Fíjese bien, pendenciero del griego maje, como suena, con acento en la A, M-A-J-E, maje. Y fíjese bien, que no libren batalla. Como un soldado, pero vamos a hablar de un soldado con malas intenciones, guerreando, pero en contra de gente inocente. Es decir, que no sean personas que siempre estén dispuestos a la batalla, pero en el sentido malo, en el sentido perverso, en el sentido destructivo. Personas que están dispuestas. Usted ha escuchado personas que dicen así, mire, que dicen, yo no me dejo de nadie. ¿Usted ha escuchado eso? Eso es ser una persona pendenciera. Una persona que dice, a mí nunca me han ganado. Yo no me dejo de nadie. Y es más triste cuando sale de la boca de alguien que se congrega, ¿no? Y pareciera chistoso, pareciera como que, ay, pues el hermano, la hermana son bien hombres y mujeres, ¿no? La Biblia dice que no. Entonces una persona pendenciera que le gusta la batalla, que le gusta siempre estar en problemas y pleitos. También una persona, fíjese bien, que le gusta crear controversia. También se traduce como controversia. Enséñales, recuérdales que no críen controversia los de la iglesia. Aquí ya está hablando de la iglesia. Imagínense que a nosotros nos guste, seamos los que vamos creando las controversias o los problemas en donde nos movemos, o en la iglesia. También se puede traducir como una persona conflictiva, una persona que constantemente está en conflicto con los demás, que siempre que se dice algo le gusta el conflicto, le gusta el enfrentamiento, le gusta el conflicto con otros. También se traduce como contienda. Y esta palabra a su vez viene de otra palabra que es mahomai, así como suena. M-A, acento la igual, mahomai. Y eso, fíjese, este es un verbo que se traduce como guerrear o hacer guerra, pelear, disputar, contencioso y personas que les gusta siempre reñir por todo. Que es una persona que le gusta estar riñendo por todo. Mire, ¿qué es más fácil, hermanos? Cuando hay un problema, un pleito entre uno y otro, o hay un malentendido, ¿qué es más fácil, hablando en lo naturalito? ¿Dar la vuelta e irse o engancharse en el pleito? Es más fácil engancharse, ¿no? Es más fácil contender. Ahora, le voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué trae más provecho? ¿Irse o quedarse? Retirarse. Trae más provecho, ¿no? Tal vez en el momento no, porque uno dice, le hubiera dicho, ya tenía lo que le iba a decir, le hubiera contestado esto, aquello, y me dijo que yo soy bien floja y sucia cuando no soy. No, hombre, mejor le hubiera contestado. Pero si se calla, se va y ora al Padre y se tranquiliza, Dios le dará frutos de los mejores para usted. De lo mejor, paz, paciencia, benignidad, y no va a tener ese problema. Entonces Dios quiere que como hijos de Él seamos, fíjese bien, obedientes en todo lo que Él nos manda. Todo es todo, hermanos. No queda nada afuera. Sin contender en contra de su palabra, porque lo primerito que hacemos, hermanos, cuando contendemos contra alguien, uno dice, no, pues contendí con mi hermano, peleé con mi hermano, hablé mal de fulano o fulana. Lo primeritito, hermanos, que vamos a hacer es, estamos en contra de la palabra de Dios. No parece así, pero es estar en contra de lo que Dios nos manda, estar en contra de Jesús y sus mandamientos. El ejemplo máximo de obediencia al Padre, ¿quién es? Cristo, ¿no? Jesucristo mismo. Él es el ejemplo máximo, no es usted y no soy yo. El ejemplo máximo de obediencia en toda situación es Cristo. En el tiempo que anduvo aquí en la tierra, hermanos, ¿a Él lo insultaron o no? Muchas veces lo insultaron. Ahora todavía me voy a ir más lejos. Porque nosotros en los insultos, hermanos, a veces nos ofenden tanto que contestamos. Pero a Jesús lo cachetearon, ¿usted sabe eso? Le llegaron a meter cachetadas. Le arrancaron su barba. Le escupieron la cara. Lo abofetearon. Le hicieron tantísimo daño al Señor. Y uno podría decir, pero a lo mejor ni sentía dolor porque Él es Dios. No, Él estaba en su naturaleza humana total, completito, hermanos. Y la Biblia nos enseña que Él jamás
Nunca, jamás contestó o regresó insulto por insulto. Nunca. Entonces, si decimos que amamos a Dios y decimos, Jesús, yo voy siguiendo tus pasos. Señor, tú eres mi Padre, yo voy siguiendo tu ejemplo. ¿Qué deberíamos de hacer? Lo que Él hizo cuando lo insultaban, cuando lo ofendían, cuando lo menospreciaron, cuando llegaron a dudar que Él era el Hijo de Dios. ¿Dudaron de Él o no? Muchas veces, que Él no era el Hijo de Dios, que era un mentiroso, un impostor. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, tú no eres lo que dices? ¿Se lo han dicho o no? ¿Qué cristiano vas a ser? ¿Qué cristiana vas a ser? Duele, sí, y más cuando viene de los más cercanos. Pero tenemos el ejemplo de Cristo. Ante sus trasquiladores, ante aquellos que lo humillaban, ¿qué hizo? Enmudeció. Como oveja que es llevada al matadero. No abrió su boca, dice la Biblia. Y nosotros, hermanos, en esa cuestión, ¿cuántas veces abrimos la boca? Poniéndonos en un plano superior al Maestro, a Jesús mismo. Porque Él no abrió su boca, Él se quedaba callado. Y nosotros nos queremos defender rápido, ¿verdad? Rapidito queremos defendernos. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo a Tito y que nos queda a nosotros? Enséñales y recuérdales a que no sean peleoneros, pendencieros. Mire, con eso que nos llevemos hoy. Tentados a desobedecer a Dios. Mire, la tentación, hermano, es constante. Eso es todo el tiempo, hermanos. Viene el ataque, viene la acusación, viene la difamación y la tentación viene con ello, a tentarnos Satanás a desobedecer a Dios, a meternos duda. Ustedes se acuerdan, el primer tema que vimos después de la introducción a las tentaciones fue tentados a dudar. ¿O no se acordaba? Tentados a dudar. Es una de las tentaciones más terribles, hermanos, la cual nos lleva a desobedecer a Dios. Entonces, recuérdales entonces a que no sean pendencieros. Y aquí viene si lee adelantito, hermanos, viene la salida para no ser pendencieros, para no ser peleoneros, para no ser personas conflictivas, para no ser personas que nos gusta la batalla en el sentido malo. Fíjese bien lo que dice, sino que seamos ¿qué? Ese es el antídoto al peleonero y a la peleonera. Sino que sean amables. Una palabra, hermanos, pequeñita, ¿verdad? Chiquita, pero una palabra hermosa. Si usted se pone a analizarlo, hermanos, en el griego, en el hebreo, y luego se va al diccionario Wikipedia o se va a la Real Academia Española, al diccionario español, se va a quedar sorprendido de lo que es amabilidad, de lo que es ser amable. Imagínense que Dios, en lugar de vernos peleoneros, nos vea amables. Entonces, aquí comienza a dar luz cómo no ser tentados, cómo salir de la tentación de siempre yo querer estar peleando, defendiéndome. Puede ser entre la pareja, que te dicen algo y en lugar de quedarse uno callado, está esperando el momento para aventar la palabra. Y daba la predicación Andrés el viernes, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque a veces no se ocupan palabras, como dijo él. La indiferencia para con mi hermano, para con mi hermana, para con mis hijos, para con la esposa y el esposo. La indiferencia es una voz grandísima. No se necesitan palabras. Para cuando nos dicen algo o la cara, se refleja el disgusto en el rostro. Y eso es contrario a la amabilidad. Eso no es ser amable. Eso es contrario a ser amable. Y esa tentación es constante, hermanos. Imagínense si el Señor Jesús literalmente así nos preguntara por nombre, nos dijera, ¿tú eres amable? ¿Qué diríamos, hermanos? Sabiendo que es el Señor quien me lo está preguntando y como dice la Biblia, que Él conoce el corazón de nosotros. Así como cuando los discípulos murmuraban aparte y allá solitos y el Señor les decía, ¿qué murmuraban entre ustedes? ¿Por qué les preguntaba? ¿Verdad que Él ya sabía? Dice, ¿de qué hablaban?
Imagínense cuando estamos entre hermanos en una comida o por ahí platicando y que el Señor se nos acercara y nos dijera, ¿de qué estaban hablando allá? ¿Qué murmuraban entre ustedes? No, Señor, pues a ver quién de nosotros es el más espiritual en la iglesia. A ver quién es el mayor de todos. Esas eran las pláticas espirituales de los discípulos. ¿Y nosotros? A veces estamos igual, ¿no? El hermano se cree mucho. La hermana se cree que la última Coca-Cola. Imagínense que el Señor en ese momento nos diga por nombre, ¿qué hablabas? ¿Qué comentabas allá? Entonces, ser amables, enséñales a ser amables, en lugar de peleoneros y conflictivos, mostrando toda mansedumbre para ¿con quién? Para con todos los hombres, hombres ahí, con todas las personas. Esto incluye afuera y adentro, no nomás aquí, allá también, porque a veces aquí somos muy dulces, pero allá afuera somos como las avispas y las hormiguitas rojas que comienzan a sacar ahorita ya su montañita ahí. Le pones el pie y piensas que no te agarraste ninguna, llevas como 10 mordiendo. Y a veces así somos, hermanos. Andamos tan calientes que con poquito. Y luego tenemos esa costumbre de decir, pero usted, hermano, usted también, hermano, con una actitud humilde y amable. ¿Cómo se escucha eso, hermano? Cuando usted está dando un consejo a un hermano o una hermana con la intención de que pues, avancemos en Cristo, le estás exhortando y luego te dice, pero ustedes también. Y a lo mejor ya ni es el momento, ya pasó. A lo mejor ese hermano ya arregló ese problema, pero dice, pero acuérdese que usted también hacía. Animas a alguien, hermano, congréguese, hermano, pero usted también me ha faltado, hermano. Usted me ha faltado, hermana. Ay, cuánta amabilidad y cuánta humildad se oyen las respuestas, ¿no? ¿Cómo se escucha? Se escucha feo, ¿verdad? Y luego le decimos a los hijos, hijos, no sean contestones. Y nosotros somos bien contestones los adultos, ¿sabes? Muy contestones. Entonces debemos de ser amables. Este amable viene del griego epieiques. Está bien difícil la palabra, así que no la voy a decir. Pero es E-P-I-E-I, cada kilo es EPX, algo así. Y fíjese bien, habla de ser una persona gentil. No hace mucho que les di esa palabra, no me acuerdo que se les di. Habla de ser gentil. Habla de ser una persona suave. Habla de ser, de tener gentileza. Y viene una palabra aquí, hermanos, que la busqué en el diccionario, porque viene una palabra que se le habla a las mujeres también para las esposas. Ser una persona afable o de espíritu afable. A las esposas, que no es el tema, va a ser ya va con las esposas, pero esa palabra se las acomoda a ellas. Afable es la misma palabra, se traduce para afable que para amable. Es lo mismito. Es la misma palabra. Si usted la busca en el griego, afable y amable, usted va a encontrar la misma, no va a hallar otra. La misma palabra, la misma traducción. Entonces habla de ser amables, gentiles, suaves para hablar, para dirigirse a los demás, con gentileza, amables, apacibles. Entonces fíjese bien, según el diccionario de la Real Lengua Española, el verbo afable, este verbo afable, es, fíjese bien, se le pone a personas que son muy agradables y muy dulces en su trato con los demás. Que son personas muy agradables y muy dulces y tratan a los demás con mucha suavidad. No estilan miedo. Son personas, ¿cómo le diré? No hipócritamente, porque hay gente hipócrita. No, está hablando de que esa es su forma de ser. Y eso solamente viene del Espíritu Santo. Eso no puede venir de otra parte. Viene directamente del Espíritu de Dios. Personas que son apacibles, que tienen gentileza, que son amables. Entonces el diccionario lo traduce así: personas dulces, suaves en su... Pero fíjese, ¿no? ¿En qué? En su conversación y en el trato para con los demás. En conversación y trato. Son las dos cosas juntas. En las dos cosas. Entonces hay muchas personas, hermanos, que usan como pretexto, fíjese bien, que usan como pretexto la vida que les tocó vivir en el pasado o que están viviendo en el presente
Pero personas, estoy hablando en la iglesia, personas que están metidas en la iglesia, que usan como pretexto cosas que les pasaron en el pasado con sus padres, con sus tíos, con su madre, si se le murió el papá, la mamá, si los padres no los quisieron, si los abandonaron, si vivieron solos, si no tuvieron el apoyo de padre y madre. Usan como pretexto esto para ser personas amargadas, para ser personas no amables. Justifican su forma de contestar a los demás de una manera agresiva o de una manera violenta. La justifican porque tuvieron un pasado violento, porque tuvieron un pasado que no fue muy atractivo. Entonces tienen un carácter explosivo y poco cordial para con los demás. Y cuando les preguntas por qué son así, según ya son cristianas o cristianos, pero es que así me fue a mí en la vida. Pero la Biblia dice que las cosas viejas que pasaron, ¿no? Ya debe haber una vida nueva en el Señor. Ya no puede estar uno como las culebras. Usted ve una culebra de un color muy bonito y se le antoja, pues quizás agarrar la culebra. Hay personas que no le gustan, pero o un perro, le voy a poner ejemplo un perro porque una culebra es algo muy así. Pero vamos a decir un perrito. Usted mira un perro muy bonito, pero usted no sabe cómo es ese perro. Y usted va y lo soba, porque se ve el perrito dulce, se ve muy amable, y le soba el lomo y te tira la mordida. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? Entonces cuidado con los mordelones. ¿Por qué? Porque hay personas así, que quieren poquitito, cualquier cosa que no les gustó y atacan. Y te avientan la mordida. ¿Y qué usan como pretexto? Es que si era mi papá, si era mi mamá, o es más, yo ni padre ni madre tuve quien me educara, pero ahora tienes a Cristo, ¿no? Si lo tienes. Tienes a tu Padre, al Señor Jesucristo, quien te enseña cómo hablar, cómo dirigirte a los demás, cómo tratar a los demás, cómo ser con tu familia. Entonces ya no hay pretexto, ya no hay excusa, las cosas viejas pasaron. Entonces tenemos que ser amables. Y nos da el motivo por qué. Fíjese bien, a veces nos admiramos de las personas que son así en el mundo. A mí me ha pasado, hermanos. Yo le voy a ser sincero, yo he visto personas groserísimas en el mundo, hermanos, tan amargadas y que no pueden hablar una palabra sin insultar. A mí hace poquito me recordaron a la que me trajo a luz ahí en el trabajo. El hombre es el que está ahí de encargado. Es así, ahí el hermano Luis lo conoce, y creo Nacho y Hilda, es una persona muy grosera. Pero obviamente porque no es de Cristo, ¿no? No esperamos que Él vaya y nos diga, hermano, Dios le bendiga, leas el Salmo 23, pues no. Obviamente que no, Él se dirige, pues su naturaleza es así. Pero ahora imagínese que nosotros, cuando nos habla, yo me volteé con la cara amargada, ¿y por qué me hablas así si yo no te hablo así? ¿Usted cree que Él le va a importar que yo le diga que porque yo no le hablo así, Él me hable así? Al contrario, me va a decir más. Es como si el Señor Jesucristo ha dicho, ¿por qué me insultan si yo nunca los he insultado? ¿Qué les hubiera dicho así? No, porque es su naturaleza. Claro que se siente uno mal. No va a decir uno, lo disfruté y le dije, allá fui a cantar. No, te sientes mal y en el momento la carne quiere reaccionar. Pero tenemos dominio propio si tenemos al Espíritu Santo. Nos podemos dominar y no somos como los mulos, ¿verdad? Como la mula, que le ponen el freno para jalarlo. Entonces, ¿qué dice aquí? Sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto incluye el trabajo y donde andemos. Pero fíjese bien, Pablo le recuerda a Timoteo, le dice, recuérdales cómo eran ellos antes. Es lo que está diciendo. Recuérdales de dónde vienen y que eran chismosos, eran groseros, eran malagradecidos, mentirosos, envidiosos, de todo teníamos. Y a lo mejor todavía algunas cosas hay. Fíjese bien, dice, porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos. Entonces hay un pasado oscuro allá, ¿no? Por lo cual nos debemos de admirar de los que están en esa sombra. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Personas insensatas. Rebeldes. Extraviados. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. ¿Y cómo éramos? Fíjese bien. Aborrecibles. ¿Usted sabe lo que quiere decir una persona aborrecible? ¿O usted era, o cómo era usted, como dulce? Aborrecibles, hermanos, imagínense.
que nosotros mismos provocábamos que nos aborrecieran. Yo así era, hermano. Yo no voy a decir que no. Te buscas que los demás te aborrezcan por como eres, que te miren mal. Fíjese bien, aborrecibles. Pablo se lo está recordando a la iglesia, cómo éramos antes. No que así éramos, sino para que no se le olvide a uno cómo era antes. Fíjese, la Nueva Traducción Viviente dice así: en otro tiempo nosotros también éramos necios. Se espera que ya no seamos necios, porque está hablando de otro tiempo. Éramos ¿qué? Necios y desobedientes. ¿Qué está diciendo? Pero ya no lo somos más. Fuimos ¿qué? Engañados. Y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso no tengas nada que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. Está más entendible, ¿no? ¿Cuántas personas, hermanos, hay así? En las iglesias todavía, hermanos, contenciosos, peleoneros, que les gusta sacar un tema. Mire, así, le dicen, ¿tú te acuerdas qué edad tenía Abraham? Y te hacen una pregunta así, cuando tuvo al hijo. Y pues obviamente nosotros pues no todos no sabemos eso, ¿verdad? Pero a veces no te lo preguntan para ver si sabes o por bien. Te lo preguntan para avergonzar. Y dice, mira, y es cristiana la hermana y no sabe la edad que tenía Abraham cuando tuvo el hijo, cuando Dios le dio la promesa. Hay personas así, contenciosas, que no lo dicen con el afán de enseñar, no, de denigrar y avergonzar a los demás. Es triste, ¿no? Es triste que haya una actitud en el corazón así, porque Pablo remata y les dice, no te metas en discusiones inútiles. Ya la que leyó Andrés está más dura porque dicen discusiones estúpidas, y realmente es lo que son cosas inútiles. ¿En qué nos ayuda eso? Porque diga, ¿usted se acuerda cuando dijo el Señor que a los jóvenes rebeldes, díganme el versículo que a los jóvenes rebeldes los saquen y los apedreen? ¿Dónde está? En la ley. ¿O por qué Dios dio las leyes de la comida? Y tantas cosas que suceden, hermanos. Si el Espíritu Santo las dejó es porque son reales en la iglesia. ¿Usted sabe por qué Dios prohibió que no comas animales sin escama, pescados sin escama? Y preguntas de ese tipo, en lugar de estar hablando de otras cosas. ¿Y qué hace? Discusiones. Y todavía me voy más lejos. Los que hay cristianos, hermanos, verdaderos, que todavía tienen duda, les meten la duda. Oye, ¿será que sí era el sábado cuando nos debemos de congregar? ¿Será que sí es el sábado cuando nosotros debemos de adorar a Dios? El sábado es el día que el Señor hizo para el descanso y ese no ha cambiado. ¿Ha escuchado personas que dicen eso? Y no ha cambiado, porque Dios dejó el sábado para el descanso. Una pregunta. ¿Nos lo entregó a nosotros o al pueblo judío? Al pueblo judío. En cuanto a lo moral, es universal, es para todos.
No matarás, no dirás falso testimonio, no desees la mujer de tu prójimo, no hables mal de los demás. Todo eso es vigente. Pero todo lo que tiene que ver con rituales religiosos, Cristo lo cumplió, ¿no? A eso vino. Cristo es el sábado. ¿Usted sabía eso? Que Él es el descanso nuestro. Él es el mismo sábado. Él acusó a los fariseos de eso, porque fingían obedecer a Dios, pero en lo que realmente, hermanos, como se llama el tema, debieron haber obedecido a Dios, no lo obedecieron. Porque es más fácil obedecer en rituales, ¿no?, que en lo espiritual. Los rituales, facilitos de cumplir, hermanos. Tenemos prueba, la gran madre iglesia. Millas de rodillas, veladoras. Eso es fácil, hermanos. Aunque te va a doler la carne, sí. Sale de ahí, siguen siendo borrachos, violadores, mentirosos, asesinos, divorciados, groserísimos, homosexuales y de todo. Siguen igual. Pero religiosos, ¿no? Y la religión no cambia a nadie. A nadie puede cambiar la religión. Así que no seamos unos religiosos más. La obediencia a Dios, hermanos, no es ritualismo. Es un cambio de corazón. Caminar con Cristo en lo que Él nos ha enseñado. Entonces acuérdense que ser amables, hermanos, para Dios es esencial en nosotros. Le voy a decir por qué. Porque Jesús, cuando anduvo en la tierra, siempre fue amable. Incluso fíjese, cuando Poncio Pilato lo tenía ahí para crucificarlo, Él fue amable en la respuesta que le dio a este gobernante pagano y mundano. Le dijo: ¿por qué no te defiendes? Di algo. Y le dijo: ¿sabes tú que yo tengo el poder? Escuche bien lo que le digo: para darte la vida y te la puedo quitar. Yo tengo ese poder ahorita. Lo que le está diciendo: te puedo perdonar y echarte afuera, pero también te puedo condenar. Y el Señor le dijo: ¿qué no sabes quién soy? ¿Verdad que no le dijo así? Ni le contestó mal. No, es lo que le dijo: tú tienes ese poder sobre mí porque te fue dado. Respuesta suave y amable. No le dijo romano pagano, ¿verdad que no? No, le dijo: porque del cielo te fue dado. Si no, no la tuvieras. ¿Y qué dijo el Señor? Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Siempre contestó con amabilidad. Y nosotros, tentados siempre, hermanos, a contestar mal. Siempre vamos a ser tentados a contestar mal a los demás. ¿Cuántas hemos fallado? Miles. En hechos y en respuestas. En cuanto a ser amables. Personas amables. Entonces nosotros vamos rapidito, hermanos. Voy a leer el contexto del capítulo 2. Rapidito le voy a dar lectura ahí, porque es importante. Porque Pablo les dijo eso. Ahí mismo, Tito 2. No voy a examinar todo, hermanos, porque ahí van a salir temas de ancianos, ancianas y tanta cosa. Pero miren, ¿cómo dice ahí? Dice: pero tú habla, le está diciendo a Tito, es el contexto de lo que leímos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese hablar la sana doctrina, hermanos, que hoy está muy de moda. Si usted escucha, la mayoría de pastores dicen predicar la sana doctrina. Ese hablar, hermanos, no es hablar con agresividad y con desprecio, ¿verdad que no? Tiene que llevar el sazón del Espíritu Santo siempre. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y luego dice ahí, fíjese bien, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego vea lo que sigue: exhorta a sí mismo a los jóvenes, no deja a nadie afuera. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, porque los jóvenes por naturaleza no son prudentes, ¿eh? ¿Qué son? Imprudentes. Que sean los jóvenes, ¿qué? Prudentes, presentándote tú, acuérdense que Tito era un joven, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo
qué decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Aquí podría decir usted, no, pero ya no somos esclavos de los amos. Pero aquí podemos ponerle, exhorta a los trabajadores a que sean sujetos a sus patrones, ¿no? Porque eso no ha cambiado. A que se sujeten a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Por qué dirá que no seamos bocones, hermano? Como que a veces sí se nos sale eso, ¿verdad? Que no sean respondones, y eso viene del Espíritu Santo, eso no viene del hombre. Que no sean respondones, no defraudando. Eso no defraudando, algunas lo traducen no robando, la Nueva Traducción Viviente. Sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Habla de obediencia ahí o no? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Somos tentados muy seguido a desobedecer todo eso, sí o no? Mira, fíjese, menciona a las esposas, a los esposos, los ancianos. Cuando usted busca la palabra anciano y anciana es la misma en el griego. Pero fíjese, se refiere tanto personas llenas del Espíritu Santo, maduros en la fe espiritualmente hablando, pero también ancianos naturales, ¿eh? Se traduce de las dos. Ancianos normales. ¿Usted ha visto personas ancianas desarregladas en su personalidad, en su porte, en su forma de vestir, en su forma de hablar, que se siguen comportando como niños? No se diga hoy la vestimenta de las ancianas. Personas ya mayores, señoras de 50, 60 años que se visten como muchachas de 15. Y se sienten ridículamente, no digo, se sienten bien. Ellas sienten que se ven bien. ¿Por qué? Pues porque es la moda. ¿Por qué Dios le habla tanto a la mujer eso? Porque la mujer es más tentada en esa área. Eso va a venir más adelante. Pero la mujer es más tentada en esa área de no querer aceptar la edad. Eso es, ahí lo vamos, se lo voy a enseñar bíblicamente, por si usted dice, no, hermano, eso no está en la Biblia, sí está. Como las hermanas no quieren envejecer. Y eso incluye las de aquí. Pero aunque no querramos, hermanos, las arrugas no mienten. Quieren verse como de 15. Y los hombres, a ver, no nos quedamos a veces muy atrás, ¿eh? Es bueno cuidarse, sí, es bueno cuidarse. Pero hay un exceso. Y la Biblia habla de los excesos. ¿Verdad que sí habla de los excesos, de las cosas ostentosas? Por supuesto que sí habla la Biblia de eso. Entonces, todo lo que aquí dice Pablo, hermanos, fíjese lo que le dice a los hombres, a las mujeres, que nos debe de recordar a ser prudentes, sanos en la fe, en el amor, la paciencia, y a las ancianas sean reverentes en su porte. Acuérdense, porte incluye vestimenta física, pero va más también adentro, al corazón. Porque podría decir, no, el hermano nomás le da puro a lo de adentro. Por supuesto que lo de afuera importa. Sí, porque si anda enseñando lo que no debe enseñar, es pecado también. Entonces, en su porte, que sean reverentes. Este reverente es para con Dios y para con los demás. Ser reverentes y respetuosas. En ese sentido, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese va a ser otro tema, porque ahorita si me detengo ahí, el tiempo ya se fue. Vaya rapidito al Salmo 119, el que leímos al principio, pero no voy a leer esa parte, vamos a leer otro. El tiempo se fue muy rápido. Salmo 119. Versículo 1. Y de ahí vamos a leer. Déjense lo leo yo en otra versión. Salmo 119, versículo 1. Fíjense cómo lo traduce en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice, felices son los íntegros. Es de lo que estaba hablando ahorita. La persona que es íntegra en todo lo que hace, en lo que dice, su comportamiento, en cómo contesta, cómo habla. Allá me pude haber detenido mucho en Tito capítulo 12, tiene mucho que sacarle, pero lo voy a extender mucho más en otro tema en cuanto al porte y al comportamiento. Fíjese bien, felices los íntegros, lo que siguen las enseñanzas del Señor. Está hablando de obediencia, ¿no? De eso se trata el tema, tentados a no obedecer. Felices son los que obedecen sus leyes. ¿Sabe, hermanos? Aquí voy a detenerme poquitito, tantitito nomás.
a los jóvenes y a los adultos. Les voy a hacer una pregunta que usted se va a llevar en su corazón. ¿Ustedes son felices cuando se les exhorta a obedecer a Dios? No quiero ni ver, eso es entre ustedes y Dios. Porque fíjese cómo dice, felices los que obedecen sus leyes. ¿Qué siente usted? ¿Qué siento yo? ¿Qué sientes, joven, cuando te dicen obedece a Dios? Y más donde duele, donde está la falla. ¿Qué siente? ¿Se siente feliz? Felices los que obedecen sus leyes y lo buscan, fíjese bien, con todo el corazón. Los que buscan al Señor con todo el corazón no negocian o negocian con el mal. No hacen negocio con la maldad. No ponen pretexto a lo que está diciendo. Nada de que es porque yo esto, es porque yo aquello, es por eso yo soy así. No negocian con el mal. Y andan solo en los caminos del Señor, en los caminos que el Señor nos ha ordenado. Que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Y fíjese lo que dice el 5, como dice David aquí, dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Lo voy a volver a leer. Tiene un signo de exclamación, dice, oh, cuánto deseo que mis acciones, es decir, mi forma de ser, de comportarme, de actuar, vayan de acuerdo o sean el vivo reflejo de tus mandamientos, de la palabra de Dios, que refleje mi comportamiento al mismo Señor, tus mandamientos. Dice el 6, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. ¿Usted ha comparado alguna vez su vida con la palabra de Dios? Yo lo he hecho, hermanos, y sale uno avergonzado. Cuando usted lee, hermanos, quítese esto, quítese aquello, y de 10 me entraron 7, da vergüenza. Por eso dice, para que no me dé vergüenza yo cuando me compare con tus mandatos. Y dice el 7, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias. ¿Cómo le va a dar las gracias? Escuche bien, no solamente está diciendo, como decimos, gracias Señor, porque a veces ya es una costumbre. No, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Las gracias no es nomás acción de gracias, no, se demuestra de acuerdo a lo que dijo el rey David, a medida como obedezco a Dios. Te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Dice el 8, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo, le dice David al Señor. Viene el 9 para ustedes, jovencitos. Después va a venir su tema, pero ahorita no va a ser. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Hace una pregunta. ¿Cómo puede un joven, una jovencita mantenerse puro, íntegro en su corazón, en su cuerpo, en su mente, en su forma de pensar, de hablar, de actuar, de hacer? De no decir palabras groseras en inglés, porque por ahí he escuchado algunas, ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? También entiendo inglés, jóvenes, no crean que no. Y un día, cuando menos sientan, nos voy a parar por él. Obedeciendo tu palabra. Dice el 10. Me esforcé tanto por encontrarte. Eso todos lo deberíamos de decir, si de verdad lo hacemos. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. Y dice por fin, con este cerramos, el 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es importante, hermanos. Aquí no le damos mucho énfasis en aprender la Biblia de memoria, no. Pero sí es importantísimo, hermanos, jóvenes, que conozcan la palabra de Dios. No por número y capítulo, porque a veces es difícil, pero sí que sepan lo que Dios dice en cuanto al comportamiento, igual para los adultos. Lo que dice Dios, cómo debemos de ser. ¿Por qué? Porque si guardamos la palabra de Dios en el corazón, nos evita pecar contra Él. Eso es lo que está diciendo David. La única manera, jóvenes y hermanos, de apartarnos del pecado y de mantenernos lejos de todo lo que nos puede contaminar, es guardando la palabra de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón, para no pecar contra Él.
Para cuando quieran decir una palabra chistosita, grosera, cuando la quieran sacar, se acuerden que de toda palabra ociosa, grosera, mundana, perversa, doble sentido que hablen, hoy mismo le podríamos dar cuentas a Dios. Porque no crean que en el inglés Dios no entiende. También en el inglés se entienden las groserías y las malas palabras. Él habla todos los idiomas. A lo mejor se esconden de papá y mamá que no los hablan, pero del Padre Celestial no se esconden. Él sí lo sabe. Él sí sabe lo que están diciendo y de quién se están burlando en inglés y qué están hablando, qué están conversando. Todo lo sabe. Y ya antes de que la mano poderosa de Dios les caiga arriba, pidan perdón, arrepiéntanse y limpien el vocabulario. Hay que limpiar nuestro corazón. Eso es para adultos y jóvenes. No es nomás los jóvenes, no. Porque a veces somos adultos y también tenemos una forma de hablar muy fea, vulgar, corriente se dice. Y como hijos de Dios no nos queda tal vocabulario. Tentados a desobedecer a Dios, hermanos, eso es constante, constante. Entre jueguitos y jueguitos, un joven que respeta y ama a Dios, con esto voy a cerrar ya, cuando alguien está diciendo algo que no es de Dios, tienes la autoridad, como Pablo se lo dice a Tito, que no te menosprecien, termina ahí. Tú tienes la autoridad de Dios para decirle, ¿sabes qué? Eso no es lo que estamos aprendiendo de Dios, es una grosería y no está. No tienes que ir corriendo luego a acusarlo con la mamá y el papá, no. Eso no dice la Biblia. Ahí exhortas, si eres de Dios, 1 y 2 veces. A la próxima vez vas con el pastor o vas con el no sabe qué, fulano o fulana está hablando groserías allá afuera y no solo las dice a nosotros. Y entonces entramos los de acá. Y les aseguro que habrá consecuencias porque no es correcto. Entonces, también los adultos, también si ustedes nos escuchan a nosotros que estamos hablando tonterías, también que no nos menosprecien. Tienen la autoridad de Dios, pero sobre todo va el testimonio primero de todos nosotros. Póngase de pie, vamos a ver.